Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Para dar inicio a nuestro programa pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. En el programa de hoy recibimos la visita de la señora María Teresa, quien nos invita a rezar el Santo Rosario. Bienvenida María Teresa a Dejando Huellas de Jesús. Escuchemos cuál es el motivo por el cual ella nos invita a unirnos a rezar el Santo Rosario. Estamos sumamente agradecidas, el Grupo María Reina de la Paz, con esta invitación que nos hace el canal 25, y estamos para invitar a una devoción de hace 12 años, de 40 horas de rezo del Rosario, ininterrumpidos. Comienza el 25 de octubre y termina el domingo a las 9 de la mañana. Es para contrarrestar todas las ofensas y todas las maldades que se hacen en contra del Señor y de su madre con motivo de las fiestas de Halloween. Estamos aquí con Mirta Flores, que también ella les va a explicar lo de nuestro grupo, lo de esta devoción. Bueno, nuestro grupo es el grupo de la Virgen Reina de la Paz, que hace más de 34 años que ella viene apareciendo en Medjugorje. Entonces nosotros estamos rezando este mes de octubre, el mes del Rosario, las 40 horas en la capilla de San Juan, que está detrás del Shopping del Sol. Allí tenemos el viernes, comienza a las 5 de la tarde y termina el domingo a las 9 de la mañana con la misa, la Santa Eucaristía. Entonces le invitamos a todas, a todos, a acompañarnos en este Santo Rosario que estamos empezando el viernes 25 de octubre. Están todos invitados los grupos de jóvenes, de niños que quieran acompañarnos. Invitamos a todas las personas que tengan un momento disponible en su día. Puede ser el viernes, puede ser el sábado. Se anotan con un nombre y con el teléfono, el nombre y el día que podrían rezar el rosario, ¿verdad? Puede ser una hora y media, 2, lo que puedan. Y no hacemos el 30, que es la fecha en que estas personas satánicas hacen sus festejos, ¿verdad?, de ofensa al Señor. No hacemos ese día porque cae entre semana y la mayoría de la gente trabaja. Entonces no puede cumplir con esta devoción, ¿verdad?, de tener que ir a rezar. Este rosario que estamos haciendo es por la paz del mundo entero, por la paz que siempre está pidiendo el Papa Francisco, y también pide la Virgen Medjugorje y la Reina de la Paz, por la paz de nuestros hogares, de nuestro país y del mundo entero. Bueno, continuando con esta conversación, ¿verdad? Voy a mandar un flyer acá al canal
con el teléfono donde ustedes puedan llamar y anotarse con sus nombres y la hora en que puedan asistir. Ahora continuando, otra vez quería contar el origen de nuestro grupo del Rosario. Yo comencé con el Santuario Hogar en mi casa, con un anhelo muy grande de tener el santuario en mi casa. Yo hace 28 años que estoy en el grupo de madres de Schoenstatt y teniendo ese anhelo grande de tener en mi casa un santuario hogar. Comencé con mi familia, ¿verdad? Rezando el rosario y dije yo, bueno, esto es bastante egoísta este modo de pensar y de actuar. Entonces pensé, mejor voy a invitar a un grupo de amigas, entonces podemos hacer una oración más fuerte con un grupo más grande. Entonces fue así que comenzamos. Y en ese santuario hogar de mi casa tuvimos 3 grandes milagros, 2 de sanación y 1 de conversión, que la Virgen se manifestó grandemente. Luego pasamos a otra capilla de San José y de ahí pasamos a la Catedral Castrense donde estamos hasta hoy, que van a ser 27 años que estamos con el grupo del Santo Rosario todos los lunes de 10:30 hasta las 12. Cuando comenzamos ahí en la Catedral Castrense, el párroco de la Catedral Castrense bautizó al grupo con el nombre María Reina de la Paz y ya quedamos con ese nombre. Estamos tan agradecidos con este grupo, ¿verdad?, de señoras que asisten todos los lunes y siempre estamos pidiendo por la paz del mundo, por tantas cosas, por nuestro país con todas sus necesidades y por tantas otras cosas, tantas necesidades que hay en el mundo. Yo, Mirta Flores, le conocí a Marité en la capilla de San Juan. Allí nos conocimos en las 40 horas de Rosario y ya nos separamos. En el año 2012 empezamos a hacer el Rosario en las casas. Yo formé otro grupo, ¿verdad? Yo soy de Mingaguazú, estoy allí con los niños enseñando catequesis, doy apoyo escolar y en octubre ya estoy por Asunción para acompañar las 40 horas de Rosario. Entonces, hace 12 años que conozco este grupo y así la Madre, María Reina de la Paz, me unió a ellas para rezar el Rosario. Y yo tengo la satisfacción, la bendición de enseñar a los niños desde pequeños, porque cuanto más pequeños se les enseña, más aprenden y quieren rezar. Yo tengo una experiencia maravillosa con los niños de rezar el Santo Rosario. Y esa fue mi experiencia y sigo haciendo eso maravilloso con los niños y los jóvenes. Tengo un chico de Mingaguazú que está en el seminario metropolitano haciendo ya está del segundo año de seminario para sacerdote, ¿verdad? Y eso fue obra de la Madre, obra del Rosario es entonces rezar el Rosario con los niños, con la familia, con los jóvenes. Eso ayuda muchísimo, en las escuelas también, ¿verdad? Y esa fue mi experiencia maravillosa con Marité y la Virgen nos unió, la Virgen María Reina de la Paz. Bueno, yo quiero completar un poquito esto, contando un gran milagro que tuve con la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo me consagré hija de María ya como a los 12 años. Soy exalumna del Colegio La Providencia y cuando tenía 15 años estuvieron en mi casa de visita una familia amiga con 3 hijos varones y 2 de ellos estaban jugando con mis hermanos con unas pistolitas de juguete y el hermanito de 2 años estaba al lado de la mamá, estaba viendo qué hacían los hermanos. Y bueno, yo siempre digo cuando van a ocurrir los milagros, repentinamente él se fue y se metió al dormitorio de mis padres y mi papá tenía en uno de los cajones de su cómoda un grupo de armas cargadas
que la habían obsequiado, ¿verdad? Pero estaban totalmente cubiertas. Entonces el chico entra al dormitorio y, claro, de 2 años, un niño bajito, chiquito, abre el cajón de acuerdo a su tamaño y se encuentra empieza a revisar, a levantar lo que cubría el paño que cubría las armas y saca un revólver plateado, como el de los juguetes, de lo que estaban jugando los hermanos, y era una calibre 32. Sale con el revólver a la galería donde estábamos sentados y dispara. Y me viene el balazo a mí, a la altura de la ingle. Bueno, yo enseguida no sentí más la pierna, sentí un dolor profundo, pero empecé enseguida a gritarle a la Virgen. Y empecé a gritar, Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de la Medalla Milagrosa, como 20 veces. La madre con el susto se desmaya, mis hermanos comienzan a llorar, mi papá me alza, me lleva a ver si tenía un sangrado o no sé, no sabían, vieron que no tenía ni siquiera un sangrado, me alzan, me llevan a primeros auxilios, me hacen 3 radiografías, encontraron el plomo partido en 2, que les llamó mucho la atención, me ponen la sonda, ni una gota de sangre. Entonces, después me llevan al sanatorio, porque el papá del chico era hermano del doctor Morales, que tenía un sanatorio, él era ginecólogo, muy conocido del país, ¿verdad? Me llevan ahí, me ponen en observación 1 día y medio, y en vista que estaba bien, entonces me dieron de alta y me fui a mi casa. Y ese plomo lo tengo hasta hoy. Y fue ahí en la ingle, ¿verdad? Y con el correr del tiempo fue corriendo el plomo y ahora está ubicado detrás del coxis, en una trama de nervios. Siendo todavía soltera, el médico nuestro, el clínico, le dice a mi mamá, nos fuimos a visitarlo, y le dice, después de ver todos los exámenes, los estudios, le dice, bueno, esta señorita se va a casar algún día y capaz va a tener problemas con su embarazo, o sea, cuando nazca el bebé, así que yo creo que a lo mejor tendría que operarse. Bueno, yo cerré la página, dejé todo en manos de ella y yo realmente nunca tuve ningún problema. Tuve 4 partos normales, hago ejercicios, ando en bicicleta, bueno, todo lo que pueda hacer una persona que no tenga ningún problema, ningún cuerpo extraño adentro. Así que todo eso le debo a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y yo siempre digo, todo lo que haga por la Virgen es poco, ¿verdad? Le debo la vida. Y aparte de eso, en un momento dado, tuve un problema de salud bastante serio. Y entonces le digo a mi marido, bueno, ¿por qué no nos vamos a la Virgen de Salta a visitarla, a ver si...? Porque fue un problema bastante complicado que me hacía prácticamente la vida imposible. Tenía que vivir con medicamentos hasta que después fuimos a verla a la Virgen. Yo le hice una carta a la Virgen, le dejé en su ermita, estuvimos en la mañana, todo un día estuvimos en el cerro con la multitud de gente, habían como 5.000 personas o más. Y cuando se acercaba a la vidente, a la persona que estaba al lado mío, yo caí en un descanso espiritual. Entonces estuve como, no sé, 20 minutos, 25, no sé. Entonces yo no pude verla, la vidente, no pude verle la cara porque tuve esa caída, ¿verdad? Lo que sí que después volvimos y más o menos al mes se me acaba el medicamento que yo estaba tomando y yo no debería dejar en ningún momento ese medicamento por indicación médica, y con tantos compromisos y de mañana y de tarde y de noche se me acaba el remedio y me olvido de ir a pedir la receta para comprar. Entonces decía, qué barbaridad, me olvidé del remedio, mañana me voy, mañana. Llegó el sábado y yo estaba bien. Entonces dije, no, me voy ahora a pedir la receta. Me voy a pedir la receta
compro el remedio y tuve que dejar la caja entera, nunca más, nunca más. Así que realmente me emociona mucho. Y toca agradecer a la Virgen, el que me salvó la vida y el que me salvó de esta enfermedad tan horrible. María, Madre de Dios y Madre mía, Reina de la Paz, pide a tu Hijo Jesús nos conceda el don de la paz. Ora por nosotros para obtener paz. Paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente, alma, paz en la familia, paz con todos aquellos que encuentro en mi camino, la paz de Jesús. Jesús, mi Señor y Salvador, mi hermano, Rey de la paz, acudo a ti con María, Reina de la paz, para pedirte humildemente el don de la paz. Derrama sobre nuestro espíritu de la paz, del santo paz. Concédenos la paz, Jesús, paz dentro de mí, paz en mi familia, paz en cada día de mi vida. Da la paz a mi país y a cada nación. Paz para todos, paz en el mundo. Jesús, mi mediador con el Padre, llévame al Padre para orar por la paz. Padre, Padre de Jesús, nuestro Padre, mi Padre, vengo a ti con tu Hijo Jesús, en Él, con Él, y a través de Él, oro por la paz. Amén. Quédate con nosotros después de esta breve pausa. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver. Esta noche se me hace larga. Protégeme, esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, que conoces bien el dolor, ayúdame, quiero creer, porque tú aún sin entender, te abandonaste solo a su poder y a una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú, haz que me lave de todas mis faltas. Y hoy elevo esta plegaria a tu favor, socórreme.
mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Escúchame, sé que pasan horas entre cuenta y cuenta, y su palabra es la que me sustenta cuando esta vida me declara guerra. Tomaré mi cruz y caminaré, si tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me acompaña. Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Si digo María, tú dices Jesús, ¿dónde estás tú? Ahí está Él. No me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Bueno, estamos aquí con parte del grupo de María Reina de la Paz y organizando este evento, ¿verdad?, que es tan importante, es para contrarrestar todas las ofensas y blasfemias que cometen los satánicos en contra de Dios y su Madre, de Jesús y su Madre. Son 40 horas, pero ininterrumpidas, pero son 40 horas y cada persona puede ir a rezar 1 hora, 2 horas, lo que quiera. Y entonces elige el día, comienza el viernes 27, sigue el sábado, el viernes 25, sigue el sábado 26 y termina el domingo 27 de octubre a las 9 de la mañana con la Santa Misa. Entonces cada uno elige y cada uno toma un turno. No es que tiene que hacer las 40 horas cada persona. Cada una elige la hora y el día que puede asistir. Ahora vamos a hacer otros comentarios. Estamos invitando a todas las parroquias, capillas que quieran adherirse a este grupo María Reina de la Paz, que vamos a estar en la capilla de San Juan, detrás del Shopping del Sol, en la calle Juan 23. Allí estamos desde el viernes 25, a partir de las 5 de la tarde, de las 17 horas. Entonces están todos invitados, también yo sé que hay niños que están rezando y te invitamos también para que se acerquen, para conocernos. Y siempre estamos reunidas los lunes en la parroquia de la Vicaría Castrense, todos los lunes a las 10:30 de la mañana, rezando el rosario por la paz del mundo, por la paz de nuestra familia, por nuestro país que tanto necesitamos. Y aquí con las compañeras también te vamos a estar esperando a todas, y le esperamos también a los grupos de canciones, de coros, para que se junten con nosotras también para esta importante campaña de oración por el año de la oración. Estamos en el año de la oración y preparándonos también para el jubileo del año 2025. Bueno, le vamos a dar el flyer donde puedan llamar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo puedo el viernes, por ejemplo, de 5 a 6, o de 6 a 7, o de 7 a 9, a la hora que ustedes quieran y el momento que ustedes puedan. O puedo el sábado, a la hora que ustedes puedan, 1 hora, media hora, o la hora que le lleve un rosario.
Así que cada una toma su turno. Sobre todo a la gente que canta, que toca algún instrumento, porque el que canta ora 2 veces. Así que les esperamos con mucho cariño a todas las personas que tienen algún instrumento, que cantan, que nos acompañen rezando el rosario. Bueno, ahora vamos a hacer una oración, un ofrecimiento a la Virgen, un agradecimiento a ella que siempre está pendiente y preocupada de cada uno de nosotros. Vamos a rezar. Oh Señora mía, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco toda a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto y como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, les esperamos con mucho cariño y esperemos que tengamos una concurrencia masiva. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Muchas gracias, María Teresa, por tu valiosa presencia e invitación a unirnos a rezar el Santo Rosario en este mes de octubre. Que Dios y la Virgen nos bendigan.